Shalom, bendiciones. Un honor hoy estar aquí compartiendo la palabra del Eterno una vez más para que aquellos que nos están escuchando sean ministrados a través de esta verdad. El Eterno nos ha dejado muchas instrucciones en su palabra y nosotros tenemos que tener un oído muy fino para escuchar la verdad que el Eterno tiene para cada uno de nosotros. Compartimos esta palabra hoy, comenzamos. Amén, bendiciones. Vamos a leer en Génesis 19:17. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Muy bien, esta es la palabra que vamos a estar ministrando hoy. Pues la verdad es que el Eterno nos habla cada día y nosotros tenemos que poner mucha atención a lo que el Eterno nos está enseñando a través de su palabra. Vamos a hablar, el tema de este estudio es no mires tras ti. Y vamos a ver qué es lo que el Eterno nos quiere decir a través de esta verdad, algo muy específico para cada uno de nosotros. Y vamos a ver la diferencia entre ver y mirar. La palabra del Eterno siempre le está diciendo a su pueblo, le está enseñando ordenanzas y le está mostrando cuál es la forma que el pueblo tiene que dirigirse. La diferencia entre ver y mirar, vamos a ver qué es ver, porque en hebreo mirar es nabat y nabat tiene un significado muy amplio. No vamos a tratar la amplitud de la palabra nabat, pero sí lo que la palabra del Eterno nos quiere mostrar a través de este libro de Génesis en el capítulo 17 y en el versículo 19. Pues el Eterno nos muestra su verdad y nos está enseñando que nosotros tenemos que aprender a seguir instrucciones. A veces se nos hace un poquito difícil porque los que tienen hijos nos podemos dar cuenta que es un poco difícil que los hijos puedan obedecer. Pero aquí el Eterno nos está hablando como hijos, porque la palabra del Eterno está dirigida para sus hijos. Mirar significa examinar en hebreo, que es nabat, y significa dirigirse conscientemente o dirigir conscientemente la mirada hacia un objeto. Quiere decir que mirar es algo específico. Ahora, ¿qué es ver en realidad? Porque nosotros confundimos en nuestro idioma, en el español confundimos mirar y ver, es lo mismo, y en realidad no es así. Ver implica algo más básico. Es como cuando entramos a una habitación o aquí en el lugar donde estamos y simplemente miramos, vamos caminando por la vida o vamos en el camino y miramos, pero miramos todo lo que está a nuestro alrededor. No estamos viendo nada en específico. Entonces, ver implica algo más básico. Cuando vemos algo, significa que lo estamos percibiendo con la mirada, simplemente porque nuestros ojos se abrieron o porque tenemos activo el sentido de la vista, pero nada en específico. Mirar debe de existir, conecta la existencia de la voluntad de centrar la atención en algo específico, sobre algo, para observarlo. Quiere decir que mirar nos enseña a observar, o sea, en algo mínimo, observar, y se está refiriendo a algo específico. Ver, por lo contrario, es algo solamente que quiere decir que nos hemos dado cuenta de que algo existe en la vida y que está delante de nuestros ojos. Eso es ver, no es nada esencial. Estamos viendo con amplitud todo lo que nuestra mirada acapara en donde estamos. Así es que el Eterno nos habla muy claramente. Miren cómo es de especial la palabra del Todopoderoso, que cuando nos muestra su verdad y nosotros leemos la palabra, que a veces la leemos apresuradamente y no nos detenemos a meditar en cada frase que el Eterno nos está mostrando. Aquí en esta palabra le está diciendo los ángeles que fueron enviados a través de Yahweh y son enviados a Lot. Ellos le dicen: y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida y no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura. Esta fue una ordenanza. Toda la palabra del Eterno es una instrucción maravillosa. El Eterno nos está mostrando a través de su palabra que nosotros tenemos que vivir de una manera específica, no como nosotros creemos, sino como el Eterno nos está mostrando a través de su palabra. En el libro de Génesis también en el capítulo 13 y en el versículo 4, el Eterno le habla a nuestro padre Abraham y le dice: alza tus ojos y mira.
Miren esto que el Eterno nos está mostrando. Él está diciéndole a nuestro padre Abraham: alza tus ojos y mira. Y aquí a Lot le está diciendo: no mires tras ti. Se dan cuenta que nosotros tenemos que poner mucha atención en lo que la palabra del Todopoderoso nos quiere mostrar, porque su verdad está aquí y nos está dando una instrucción. Estas instrucciones tan especiales que el Eterno nos da, nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Y la palabra dice que pongamos mucha atención cómo estamos oyendo y cómo estamos viendo. Tenemos que poner tanta atención. El Eterno es claro cuando nos da una instrucción, que es la palabra de Él, y que esta instrucción tiene que terminar ya sea en obediencia, si nosotros tenemos un buen oído para escuchar y tenemos mucha atención para atender a la palabra del Eterno, o ya sea en desobediencia. Dependiendo de lo que nosotros queramos hacer, nuestras decisiones sí conllevan a consecuencias, ya sean buenas o sean malas. Por eso en la palabra del Todopoderoso Él está mostrando, y yo quiero que nosotros miremos la diferencia entre lo que el Eterno está diciendo cuando Él te dice: haz algo o no lo hagas. Eso es lo que nosotros tenemos que mirar en esta palabra. El Eterno le da una instrucción a Lot a través de estos ángeles que primero pasaron por casa o por la tienda de nuestro padre Abraham, y le dicen que era lo que iba a suceder con Sodoma y Gomorra. Y entonces ellos caminan y avanzan y llegan a casa de Lot. Dice que Lot estaba en las puertas de la ciudad y estaba esperando. ¿Cómo es que Lot estaba en las puertas de la ciudad? La palabra del Eterno nos muestra capítulos anteriores de que Lot vivía con nuestro padre Abraham. Quiere decir que ya tenía una instrucción de la verdad del Todopoderoso. Sabía que tenía que estar esperando. Esta era la costumbre de que nuestro padre Abraham tenía en su vida, estar esperando a aquellos viajeros que pasaban. ¿Para qué? ¿Cuál era el objetivo? Para que ellos también recibieran alimento, fueran saciados, pero también para darles la palabra del Todopoderoso. Entonces, esta instrucción que nuestro Padre, que Yahweh, le envía a Lot a través de estos ángeles y le dice: escapa y no mires tras ti, no sea que perezcas. Esta instrucción, si nosotros nos damos cuenta y leemos, pensamos que esa instrucción fue solamente para Lot. Pero en realidad la instrucción no fue solamente para Lot. Y no solo Lot escuchó esta instrucción, sino que lo escuchó su familia. Esta mujer de Lot también la escuchó. Así es que la instrucción no fue solamente para él, sino que fue para toda su familia. Amén. Amén. Por eso es que en su palabra dice, pues todo lo que respira alaba el nombre del Señor, ¿verdad? Hablando de la diferencia entre mirar y ver, pues qué maravilloso, ¿verdad? Es importante que nosotros aprendamos a escudriñar su palabra y a desglosar los significados de lo que significa cada una, para que entendamos qué es lo que el Señor nos quiere decir a través de su palabra. Tú explicabas, mirar y ver no es lo mismo, tampoco escuchar y oír es lo mismo, ¿verdad? Y tenemos la instrucción en su palabra, que incluso ahí nos dice en su palabra, ¿verdad?, de que tenemos que estar atentos a lo que Él nos está diciendo, a sus ordenanzas. Es por eso que cuando Lot recibe la instrucción, ¿verdad?, de los ángeles y le dice: escapa por tu vida y no mires hacia atrás, ¿verdad? Le está dando una instrucción, pero si al final, ¿verdad?, él hubiera decidido voltear a ver atrás, pues muchas cosas hubieran pasado, pero él aprendió a escuchar y a entender lo que los ángeles le estaban diciendo en ese momento. La palabra nos enseña a que debemos pedirle al Señor que active nuestros sentidos, nuestra vista, nuestro oído, y en este caso pues vemos que cuán importante es que prestemos atención a lo que leemos, no solo leer por leer, sino
escudriñar su palabra como debe ser, ¿verdad? Amén, así es. Entonces, sí, esto que dice mi hermana es algo muy cierto, que nosotros muchas veces no tenemos el cuidado de cómo estamos leyendo, ni tampoco tenemos el cuidado de cómo estamos oyendo. Ahora, ¿por qué es que no todos obedecieron a esta instrucción, que es lo que estamos hoy estudiando? ¿Por qué no todos obedecieron a esta instrucción que vino de parte, no viene de parte de cualquiera, viene de parte del Eterno, y están dando una instrucción muy clara? Vamos a ir un poquito a recordarnos de la vida de Lot. Recuérdense que cuando nuestro padre Abraham, dice la palabra del Eterno, que la tierra no daba para que Lot y nuestro padre Abraham estuvieran juntos porque tenían habían prosperado demasiado. Lot tenía siervos, tenía sus ovejas, tenía toda la gente que estaba a su servicio, y entonces había una confrontación entre los que les servían a nuestro padre Abraham y entre los que servían a Lot. Que viene nuestro padre Abraham y le dice a Lot: bueno, vamos a separarnos, escoge tú para dónde ir, pongámonos aquí y mira tú para dónde ir. Dice que Lot vio las mejores llanuras, que eran las que estaban, miró hacia Sodoma y hacia Gomorra, y entonces dice que él tomó esos lugares. Cuando Lot se va, aquí antes de esto no se habla de la mujer de Lot. Quiere decir que Lot, y lo vamos a ver aquí en la palabra, porque la palabra es la que nos instruye, la que nos indica, nos da pauta de cómo va el proceso en la vida de un hombre o de una mujer cuando está hablando aquí en la palabra. Lot sale, se separa de nuestro padre Abraham, pero él va solo, va con todas sus posesiones. Pero él va solo, allí todavía no tenía una mujer, no tenía familia. Y entonces, cuando Lot llega a Sodoma, dice la palabra que él iba solamente con sus siervos y con su ganado. Eso quiere decir que estaba soltero. A veces nosotros queremos que la palabra diga allí en específico, y Lot estaba soltero. Pero ¿dónde está esa verdad? Porque todos tenemos esas preguntas. Y si no las tenemos, nosotros tenemos que aprender a meditar en la palabra. Y como dice, hay que escudriñarla porque allí hay vida. Pues miremos lo que dice en Génesis 19, en el versículo 9. Dice la palabra: y ellos respondieron: quita allá. Y añadieron: vino este extraño para habitar entre nosotros. Miren que no dice vino con toda su familia, y aquí no está hablando de ese tiempo presente, está hablando de un tiempo pasado. Vino ese extraño, o sea, Lot no pertenecía a Sodoma, porque recuérdense de lo que ya les dije, que fue la separación que hubo entre nuestro padre Abraham y Lot. Y dice: vino este extraño, volvamos a leer, para habitar entre nosotros. Y esto lo que quiere decir era que en el contexto real de la palabra, aquí se interpreta como que este hombre, Lot, vino a vivir siendo uno, o sea, siendo único él como hombre, y todos sus siervos y su ganado. Eso es lo que la palabra nos quiere decir ahí donde les leí, en Génesis 19:9. Entonces, cuando él llega a Sodoma, él toma una de las mujeres de Sodoma, que es lo que estamos mirando ahorita, porque no solamente nos vamos a quedar, vamos a ver, sí, él dio una instrucción, pero lo que estamos viendo es que, como yo te decía, como los hijos, te oyen lo que tú dices, pero a veces te obedecen y a veces no te obedecen. Eso lo vivimos todos en nuestras familias, eso así es, no tenemos por qué asombrarnos. Pero por eso la palabra del Eterno dice que nosotros somos los que debemos de instruir a nuestros hijos para que ellos entonces aprendan a escuchar. Bueno, llega Lot y toma a una de las mujeres de Sodoma como su esposa. Él se casó con una mujer de Sodoma. Esta mujer se llamaba Adid, o también se le conoce como Idit. Esto ya viendo la historia, ¿verdad? Porque nosotros, para conocer la verdad, tenemos que ir y buscar. Esto es así. ¿Cuántos no conocemos el árbol genealógico? Es más, a veces nosotros en nuestras familias, no sé si tú te has puesto a pensar, pero en nuestras familias nosotros no conocemos el árbol genealógico. ¿Qué conocemos? A papá y a mamá. Y llegamos ¿hasta dónde? Hasta nuestros abuelos, pero no conocemos bisabuelos, no conocemos tatarabuelos, no conocemos nada más. Y nosotros tenemos que aprender a ver todo nuestro árbol genealógico,
nuestro pasado, nuestros antepasados, para ver qué es lo que nos han heredado en bendición como en maldición también, para que aprendamos a quebrantar todo aquello que hoy por hoy no nos conviene. Entonces, esta mujer llamada Adid, ella tenía otras costumbres, pues ella vivía en Sodoma, y dice la historia que esta mujer tenía genealogía de Canaán. ¿Se recuerdan quién era Canaán? El hijo de Noé, que dice que Noé le maldijo. Entonces venía de esta genealogía, y las costumbres de ella no eran las costumbres de Lot, eran completamente diferentes. Ella adoraba a otros dioses. Lot, por lo que él había salido de la cobertura de nuestro padre Abraham, y que sabemos que nuestro padre Abraham adoraba a Yahweh, Lot no adoraba a otros dioses, sino que conocía a Yahweh también. Entonces, cuán interesante es la historia, esto es para que nosotros nos conectemos y entendamos pues desde dónde viene y por qué después. Porque no nos vamos a quedar solo en el versículo 19 que estábamos leyendo, o 17, perdón, que estábamos leyendo, sino que vamos a seguir viendo qué es lo que la palabra del Eterno nos dice, porque nos es necesario. No sé si tú lo has pensado, pero yo lo he pensado. Nos es necesario que nosotros dejemos el pasado atrás. Sí, es importante, porque las consecuencias del pecado en nuestras vidas pues traen muerte espiritual. Aún así, en nuestra vida personal trae pues demasiadas cosas que no le agradan al Señor. Él, como dice en su palabra, pues Él ama al pecador, pero aborrece el pecado. Entonces es importante que conozcamos, como tú decís, qué nos tenían nuestros antepasados, y no solo de nuestra genealogía, que mi papá, mi mamá, mis abuelos, sino también en la palabra, ¿verdad? Así y es. como tú decís, ver de principio a fin por qué fue que le pasó al final, pues a como vamos a ir desarrollando ahí la historia o lo que dice la palabra, pero es importante, ¿verdad? Amén, así es. Entonces era necesario que Lot saliera de ese lugar. ¿Quién es el mejor que conoce? Dice la palabra del Eterno. Volvemos a recalcar otra vez esta palabra, que esta tiene que estar en nuestra boca, dice, y en nuestro corazón, y declararla. Dice que ¿quién conoce los planes con respecto a cada uno de nosotros? ¿No es Yahweh? ¿Y cuáles son esos planes? Dice que son planes de bien y planes de shalom para cada uno de nosotros. Entonces nosotros tenemos que conocer esta verdad para que entendamos qué es lo que el Eterno nos quiere decir. A Lot le era necesario salir de Sodoma. ¿Por qué? Porque era necesario que él soltara aquello que lo disminuía. ¿O acaso el pecado no nos disminuye a nosotros? ¿Acaso el pasado no nos disminuye a nosotros? A Lot le era necesario salir de ese lugar, de aquello que lo destruía, que venía a traer destrucción a su vida. Porque el pasado y el pecado, las fallas, nuestros errores, lo que traen no solo que nos disminuyen, sino que traen destrucción a nuestro ser. Y traen esclavitud. O sea, aunque nosotros ya sea que no participemos de lo que se practica en cierto lugar, pero el simple hecho de estar en esa atmósfera crea en nuestras vidas una esclavitud. Y es por eso que el Señor pues le dice que tiene que moverse, ¿verdad? Así es, así es. Entonces no nos contaminemos, y la palabra del Señor dice que nosotros tenemos que salir. Dice: pueblo mío, sal de ahí, porque te es necesario que tú estés santificado, purificado. Y nosotros muchas veces tenemos que desconectarnos de todo aquello que que viene a traer destrucción a nuestras vidas y que nos viene a disminuir. Bueno, no mires tras ti, que ese es el tema. Miren, hasta ahorita solo la introducción es que vamos ahí metiéndonos poquito a poco. ¿Por qué? Porque queremos que todos aquellos que nos están oyendo puedan entender lo que la palabra del Eterno nos enseña. Nosotros tenemos que conectarnos mucho con esta palabra. No mires tras de ti.
el pasado. Cuando estamos hablando de no mirar tras de ti, definitivamente ¿de qué estamos haciendo? De dejar algo atrás, ¿verdad? ¿Qué es nuestro pasado? El pasado malsano debe quedar atrás. O sea que el pasado que no nos trae bendición y que no nos trae avance y que por lo mismo no nos trae sanidad, tenemos que dejarlo atrás. ¿Cuál es la razón de dejar atrás ese pasado? Para salvación, como tú decías, y para bendición también. Para eso hay que dejarlo atrás, porque de lo contrario las consecuencias nos alcanzarán, que fue lo que le pasó a Edith, la esposa de Lot, que fue alcanzada. Y nosotros tenemos que dejar atrás sin mirar, dice la palabra, porque todo aquel que pone la mano, dice su mano en el arado y mira hacia atrás, no es digno. O sea que el Eterno tiene sus instrucciones muy claras. Que no las entendamos y que no queramos obedecer esas instrucciones ya es muy cosa de nosotros, por decirlo de esta manera. Pero en realidad el Eterno es claro en las instrucciones. ¿Qué dijo? No mires atrás. ¿Qué le dijo a nuestro padre Abraham? Mira, alza tus ojos y mira. O sea, las instrucciones están claras, solo tenemos que aprender a escuchar con atención y a obedecer. Bueno, hablemos de esta mujer Edith, tomémosla un poquito en cuenta ahorita en esta lectura. Yo sé que esto es de Lot, pero hablemos un poco de esta mujer llamada Edith. Esta es como toda mujer, pongámonos en el papel de ella un ratito, porque también tenemos que entender el punto de ella. Esta mujer, como todas nosotras, ¿o qué mujer no hay que sea curiosa? Dime tú qué mujer no hay que sea curiosa. Todas somos curiosas. Todas las mujeres somos curiosas. Esta mujer también era curiosa, si lo podemos ver de esta manera. Pero le pasó algo. Le pasó algo tremendo. Desobedeció a Hashem. Y cuando nosotros desobedecemos a Hashem, vienen unas consecuencias muy duras. En el libro de Deuteronomios, en el capítulo 28 y en el versículo 15 dice: pero si aconteciera que tú no escuchares y no prestares atención a esta palabra, todas estas maldiciones vendrán sobre ti, porque la desobediencia, o sea, a la instrucción del Eterno, porque la palabra es instrucción, la desobediencia a la instrucción es la que trae un castigo a nuestras vidas. ¿Por qué ella desobedeció? Pongámonos a pensar. Ella vivía en Sodoma, ella nació ahí. Quiere decir que tenía enraizada en ella la cultura de Sodoma. Entonces le era un poco difícil tal vez salir de eso. Ella tenía enraizada la cultura de Sodoma y estaba ¿dónde? En su corazón. El corazón de esta mujer estaba ahí, en ese lugar. Por eso ella, al salir aunque los ángeles dicen que agarraron a Lot de la mano y a sus hijas y a su esposa y salieron, dice la palabra del Eterno, dice que ella en un instante miró tras de ella. Y entonces ella le aconteció algo muy trágico. ¿Por qué? Porque el corazón de ella estaba ahí. Ella no había sido aún influenciada por Lot. Nosotros tenemos que entender que nosotros somos luz, y que una luz, dice la palabra del Eterno, no puede estar debajo del almud, sino que tiene que estar arriba para que alumbre, dice, en medio de las tinieblas. Nosotros somos luz, dice la palabra del Todopoderoso, y que nos puso para que nosotros alumbráramos y para que todos aquellos que estaban en tinieblas recibieran esta verdad. Pero ella no había sido totalmente influenciada por Lot. Entonces, recuérdense que los ángeles sacan a la familia de Lot y el ángel destructor va detrás, porque ya se había decretado una palabra, y esa palabra no era terrenal, sino que esa palabra venía de Yahweh, el Todopoderoso. Y entonces tenían que salir apresuradamente. Pensamos muchas veces que nosotros, si no investigamos, nos vamos a dar cuenta que aquí solamente, ay hermana, tal vez solo aquí dice, no miremos hacia atrás. No, en la palabra del Eterno nos muestra constantemente que el Eterno nos está diciendo, no vuelvas atrás. Cuando Yeshua se acerca a sus discípulos y está enseñándole, dice que los fariseos se acercan
y le hablan y le están hablando del fin de los tiempos, la palabra del Eterno nos muestra ahí algo muy, muy maravilloso. Pero, ¿qué piensas de la vida de esta mujer? Es muy interesante. Y esto no es solamente pasó en aquel tiempo. Pasa. Hoy se está viviendo también. Sí, la verdad es que yo estaba leyendo en Ezequiel, dice que las razones por las cuales el Señor destruyó Sodoma y Gomorra, y hablando, ¿verdad?, de la esposa de Lot, ¿verdad?, cómo era su comportamiento, tenía tan enraizado en su corazón, y por eso es que la misma palabra dice, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y ella, ¿qué era lo que tenía en su corazón? Si Sodoma y Gomorra tenía soberbia, tenía orgullo, no le importaban las necesidades de su prójimo. Así es. Todo esto, la indiferencia hacia los pobres, o sea, todas las instrucciones que el Señor nos ha dejado en su palabra, este pueblo lo tenía, y ella amaba el lugar donde ella había nacido. Nosotros en este tiempo también podemos tener dificultad de soltar algo porque creemos amarlo más. Qué triste, ¿verdad? En este caso, más que sus hijas, más que su esposo, más que lograr salir victoriosa, anheló y vio para atrás definitivamente, al igual que el pueblo de Egipto estando el pueblo de Israel estando en el desierto, anhelaba las cosas que había vivido en Egipto. Era sufrimiento, había idolatría, había muchas cosas que no eran agradables al Señor, y más sin embargo ellos anhelaban. Es por eso que el Señor en este tiempo pues nos quiere definitivamente hacer libres, no solo a nosotras como mujeres, como siervas, sino a nuestra familia, a nuestra descendencia, ¿verdad? Así es, sí, definitivamente tú tocas un punto muy importante ahí en el libro de Ezequiel, porque si definitivamente habla la palabra de cómo cuáles eran las características de estas naciones, de estas dos naciones. Y sí, no solamente se habían olvidado completamente de Hashem, porque la palabra dice que lo debemos de amar con todo, pero también dice, cuando él le habla a Yeshua, le habla a sus discípulos y a las multitudes, dice, les dijo que también tenían, dice, y similar a dice, es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces, cuán interesante es que nosotros entendamos que el amar a nuestro prójimo nos conecta con Yahweh. Debemos de aprender eso. Y si existe soberbia y existe orgullo en nosotros, se nos va a hacer difícil dejar el pasado, porque a veces pensamos, no, pobre, no ha cambiado porque no puede. No ha cambiado porque existe todavía, su corazón se ha engrosado y existe todavía soberbia y orgullo que no nos deja, no nos suelta y no nos permite que nosotros nos levantemos y miremos hacia adelante. Sí, yo leía algo muy interesante con esto del orgullo, de la apatía, la soberbia. Cuando alguien quiere cambiar definitivamente algo en su vida, tiene que querer, o sea, debe haber una disposición de querer soltar esto, si no va a pasar. O sea, tu alrededor, tu familia, la gente que te quiere puede querer muchos cambios en tu vida, pero si tú no lo quieres soltar, esto no va a suceder. Y el Señor, que es caballeroso, así es, Él no va a venir a la fuerza, o sea, Él nos hizo definitivamente a su imagen y a su semejanza, mas sin embargo nos deja que nosotros podamos decir, bueno, hasta aquí, dejo esto
y no volteo atrás mi mirada, porque si yo volteo a ver atrás o un descuido que yo tenga, eso puede ser la destrucción de mi vida y tristemente no solo de mi vida, sino de mi familia. Así es, y es para que nos demos cuenta que nuestras decisiones van a afectarnos completamente y que no puede haber, como tú decías, es algo muy real, no puede haber un descuido. Sabiendo de dónde nos sacó el Eterno, no puede haber ningún descuido. Eso lo debe de entender el ser humano, que los descuidos se pagan y se pagan muchas veces con la muerte. Se pagan muchas veces con el dolor, y no solamente el dolor nuestro, sino el dolor de nuestra familia. Entonces no puede haber ningún descuido. Por eso dice la palabra: pones tu mano en el arado, no mires atrás, no mires atrás. Y esto es lo que la palabra nos enseña. Ahora, ¿en este tiempo se está viendo esto? Sí, se está viendo. Que constantemente el hombre está mirando hacia atrás y nosotros estamos menospreciando. Cuando el hombre mira hacia atrás, está menospreciando el sacrificio que nuestro Mesías Yeshua hizo en el madero por cada uno de nosotros. Y estamos haciendo, no le estamos dando el valor que en realidad tiene este sacrificio, el derramamiento de esa sangre por nuestros pecados. Miremos lo que dice Lucas en el capítulo 17 y en el versículo 31. Dice la palabra del Eterno: por si pensábamos que no existía el ya no mirar atrás, no. Yeshua está hablándole a los discípulos y está hablándole a los fariseos, porque los fariseos se acercaron con Yeshua para preguntarle por el reino del Eterno, que cuándo había de venir. Y aquí Yeshua está hablando de los últimos tiempos. ¿Acaso no es que estamos ya en los últimos tiempos y estamos viendo cómo la mano poderosa del Eterno se está revelando a sus hijos y todo lo que está aconteciendo en este tiempo? Dice la palabra del Eterno, Yeshua les habla y les está diciendo: en aquel día, dice, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos. O sea, como tú decías, el amar más aquello que se quedó que amar a los que están conmigo, porque eso fue lo que aconteció. Ella amaba más allá que lo que tenía en aquel momento con ella. Y Yeshua les está diciendo: no descienda a tomarlos. Y el que en el campo, así mismo, miren la palabra, no vuelva atrás. ¿Se dan cuenta que la palabra Yeshua lo está declarando y está nuevamente rectificando esa instrucción de no volver hacia atrás? Pero nosotros actuamos muchas veces neciamente. El ser humano, una de sus características es el ser necio, que no pone atención a lo que Yahweh está hablando a través de su palabra. Si, no, eso fue allá con Lot, hermana, eso ya no acontece ahorita. Esa instrucción prevalece, está vigente hasta el día de hoy. Esa instrucción está vigente hasta el día de hoy. La palabra del Todopoderoso nos está revelando su verdad y nos está mostrando que está vigente, que aún tenemos que obedecer y entender lo que nos está diciendo. Miren, dice: y el que esté en el campo, así mismo no vuelva atrás. Y vuelve a decir: acordaos de la mujer de Lot, les dice Yeshua. O sea, les está mostrando, les está haciendo ver, puede acontecer algo, no miren hacia atrás. Y no les estaba hablando de ese tiempo, les está hablando de los últimos tiempos. Miren qué importante lo que Yeshua nos está hablando ahí a través de esa palabra. Que era necesario acordarse de lo que había acontecido en el pasado para que se dieran cuenta de lo que podía suceder. ¿Por qué entonces? ¿Qué era lo que tú decías? ¿Por qué esta mujer miró hacia atrás? ¿Qué había en el corazón de ella para que ella mirara hacia atrás? Definitivamente, ¿qué dice la palabra? ¿Dónde está? Dice, tu corazón. Ahí está tu tesoro. Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Entonces, la palabra del Eterno es tan clara. ¿Qué pasó con esta mujer? ¿Por qué ella miró hacia atrás? Porque ella amaba más a Sodoma. Ella amaba más aquello, como tú decías. Es que es algo muy interesante que nosotros debemos de tenerlo en cuenta. Ella no quería abandonar todo lo que tenía. ¿De qué nos habla el Eterno? De los bienes. Y aquel dice que esté en la azotea y tenga sus bienes allá, no vuelva. No vuelva. ¿Qué es lo que esta mujer hizo? Ella amaba mucho más esos bienes que la instrucción
que Yahweh había dado. ¿Qué amamos nosotros más? Muchas veces amamos más lo material, amamos más lo de este mundo que amar la Torah, porque aquí nos está hablando también de amar la Torah, que nosotros debemos de amar las instrucciones del Todopoderoso. Le aconteció como al pueblo de Israel, que ella salió de esa ciudad, pero esa ciudad no había salido de ella, no había salido de su corazón, aún estaba en su cuerpo. Ella había dejado prácticamente su corazón, porque ahí estaba su tesoro. Donde está tu tesoro, ahí estará su corazón. Miren lo que dice la palabra y nos lo está mostrando a través de este relato. Ella dejó su corazón allí. Así es que no volvamos atrás, terminemos de leer esta lectura que nos llama mucho la atención. Y dice: y acordaos de la mujer de Lot, todo el que procure salvar su vida, la va a perder. Se dan cuenta que estamos hablando de grandes pérdidas. Y todo el que pierda la vida, o el que la pierda, perdón, la salvará. Os digo que en aquella noche, dice, estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán muriendo juntas, la una será tomada y la otra será dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Ellos tenían muchas dudas, pero ¿acaso no habló claro Yeshua? Claro que estaba ahí hablando más que claro a los fariseos, y nos habla más que claro el día de hoy a cada uno de nosotros. Para terminar esta palabra que el Eterno nos está hablando, esta mujer no creyó en lo que Hashem está hoy en día. Yo no sé si tú te has puesto a pensar, muchos no creen en lo que la palabra del Eterno dice, porque estamos todavía en aquel texto que dice de que Yahweh es amor. Pero solo ahí le cortamos, Yahweh es amor. No, si es que Él es amor y ahora vivimos bajo la gracia, ya no tenemos nada más que hacer. Yahweh es amor, pero la palabra, lo que sigue ahí, ¿con qué termina? Pero también, ¿qué es? Sí, pero también es fuego consumidor. Entonces, muchos de nosotros estamos actuando como esta mujer, no creyendo en la palabra de Hashem, no creyendo en sus ordenanzas. Esas ya pasaron de moda. ¿Cuándo dice la palabra? Donde yo buscando en la palabra nunca ha aparecido que diga, y esta palabra caducará o pasará de moda. En ningún momento. Muchos hoy en día están actuando de esa manera como actuó la mujer de Lot, llamada Edith. Hablando de las ordenanzas de Yahweh, pensando en que tal vez en este tiempo seguimos actuando, no tal vez, es seguro que sí, seguimos actuando como la mujer de Lot. Nosotros hemos pasado por alto las ordenanzas del Todopoderoso, como por ejemplo, guardar Shabbat. Guardar Shabbat para muchos no es cierto. Eso quedó en el pasado, esa fue una palabra del pasado y ahorita no tenemos que cumplirla. Es lo que nos está pidiendo el Eterno, que salgamos de ahí, de donde hemos estado, y no miremos hacia atrás. Que comencemos a actuar como estamos hablando de esta historia de Lot, que comencemos a actuar como Lot, creyendo en la palabra, en la instrucción, en la ordenanza, y sigamos avanzando y no miremos hacia atrás. Esta mujer no era o es como los creyentes, como muchos creyentes de hoy en día, que ella no se sentía segura de la instrucción que Yahweh dio. Ella dudó, porque si ella hubiera tenido la certeza, ¿cuál fue la instrucción? Volvamos a leer cuál fue la instrucción de Génesis. Miremos cuál fue la instrucción que los ángeles le dieron a Lot. Le dijeron, y cuando dice, los hubieron llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida y no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas. Ella no se sintió segura con esta palabra. O sea, ¿qué es no sentirse seguro? Es dudar. Cuando dudamos de que la palabra o la instrucción que se nos está dando no es cierto. Por lo tanto, esta mujer dice, ¿qué fue lo que le aconteció? Lee ahí Génesis 19:26, ¿qué dice lo que le aconteció a esta mujer? Dice, entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y ésta se volvió estatua de sal. Miren lo que le aconteció. Por lo tanto, ella se convirtió
en un pilar de sal. Eso es lo que dice Génesis 19:26. Ahora, pensamos nosotros, meditando en esta palabra, creemos que hoy en día no hay muchos pilares de sal o muchas estatuas de sal en este tiempo, porque han mirado hacia atrás y no han seguido la instrucción de Yahweh. Seguir la instrucción de Yahweh, ¿qué es? La Torah es vida, dice. Porque esta dice, si tú sigues esta palabra, esto te traerá vida. Esto fue lo que le dijo Yeshua a los discípulos y a los fariseos, a los saduceos, a las multitudes. Les dijo, escudriñad las escrituras. ¿Por qué? Porque a ustedes les parece que en ellas hay vida. Y en realidad, aquí hay vida. La palabra trae vida a cada uno de nosotros. Cuando nosotros le damos la espalda al Eterno, ¿qué es darle la espalda al Eterno hoy en día? Es darle la espalda como le dio la espalda a la mujer de Lot. ¿Darle la espalda a qué? A la instrucción de Yahweh. ¿Dónde están las instrucciones del Eterno? Aquí, en la palabra que tú tienes, en la palabra en esta que nosotros conocemos como Biblia, en este libro. Aquí están las instrucciones de Yahweh Sebaot, y aquí nos está diciendo que nosotros debemos de permanecer creyendo en Él y seguir avanzando, no retroceder. Porque en el libro de Hebreos, vayámonos al libro de Hebreos, lo que dice la palabra del Eterno. Hebreos capítulo 10. Miremos lo que nos dice Hebreos capítulo 10 y en el versículo 38. Dice la palabra del Eterno: mas el justo vivirá por fe, que hoy entendemos que fe no es algo ilusorio, no es magia, sino que es obediencia y verdad. Mas el justo vivirá por su obediencia ¿a qué? A la Torá, por la obediencia a Hashem. Y si retrocediere, ¿acaso no retrocedió la mujer de Lot? Miren lo que dice, y si retrocediere, que está hablando hoy a nosotros, si retrocediere, no agradará a mi alma. ¿A quién? A Hashem. Si retrocedemos, no agradamos a Hashem. Y sigue diciendo, pero nosotros no somos de los que retrocedemos. Amén, hermanos. ¿Cuántos de nosotros no somos los que retrocedemos? O no somos de aquellos que retroceden, sino que seguimos avanzando, seguimos conectados con nuestro Abba Kadosh, seguimos escuchando su Torah, seguimos escuchando la instrucción que Él nos está dando para este tiempo. Porque solamente ahí vamos a poder alcanzar la vida que nosotros tanto anhelamos. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos o de los que retroceden para perdición, porque miren qué claro es. Aquel que retrocede para perder, para perdición, sino de los que tienen fe, o sea, emuná, obediencia, para preservación del alma. Gloria sea el nombre del Todopoderoso. Así es que yo no te digo que retrocedas, no te lo recomiendo. Yo no te recomiendo que retrocedas. Yo te recomiendo que avances a través de conectarte con la Torah del Todopoderoso. Hoy en día está pasando esto. Los creyentes a nivel mundial, sin hablar en específico de un sector, sino que hablando de todos aquellos que en algún momento hemos escuchado la palabra del Eterno, todos estos creyentes que creemos, porque ¿quién no cree? Yo siempre lo he dicho, si nosotros le preguntamos al de la esquina, él cree. Al que esté en casa, él cree. Es más, aquí todos, ¿cuántos de ustedes creen? Todos. Y pueden poner un dedito arriba para que en los comentarios, para que nos digan si creen o no creen. Todos creemos. ¿Tú crees? Yo creo. ¿En qué crees tú? ¿En qué crees tú? En el Rey que vive y que permanece para siempre, en que Él es el que nos hace libres de todos nuestros pecados, pero para que esto suceda debe haber un verdadero arrepentimiento en nuestras vidas, porque el que no se arrepiente trae destrucción para su vida. Esto es lo que le pasó a la mujer de Lot, ¿verdad? La esposa de Lot. Pero lo contrario de lo que le pasó a Lot es un ejemplo de alguien que permanece fiel al Señor.
¿verdad? Y trae buenas consecuencias. Entonces, no miremos hacia atrás, ¿verdad? Porque es el consejo, es lo que nos dice, la instrucción que nos da su palabra. Amén. Así es que vamos a concluir con esta palabra. Y la verdad ha sido un gusto compartir hoy la palabra, porque el Eterno es maravilloso. Él tiene sus planes perfectos y Él tiene sus tiempos. Él se mueve en todo. Y pues para concluir quiero decirte que sí hay muchos creyentes y que creen en que, como te decía a ti, de que el Eterno es amor. Dios es amor. Y todos creemos Dios es amor, pero nos olvidamos de la otra parte. Él es amor, creemos en su compasión, creemos en su misericordia, pero no creemos en su justicia. No creemos que Él es un juez justo. No creemos, ¿dónde está su justicia? En su Torá. No creemos en la Torá, no creemos en sus mitzvot, en sus mandamientos. No creemos en que todo lo que está escrito acá se va a cumplir. Entonces, creer en el Eterno es dejar de desobedecer, es vivir en obediencia, no ser como esta mujer Edith, sino que estar seguros de que su palabra es real y que también nosotros no podemos mirar hacia atrás, sino que debemos de avanzar. ¿Hay hoy día verdaderas estatuas de sal? Sí, sí hay, pero hoy es el momento que nosotros entendamos esta verdad. Que el Eterno nos está diciendo, no miremos hacia atrás, continuemos hacia adelante. Shalom, bendiciones a todos y es un gusto siempre compartir la palabra del Eterno con todos ustedes. Amén, shalom.